Evangelio del día con Félix. Hoy es sábado 2 de mayo del 2020 y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron en el Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, los llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Salmo responsorial responderemos todos juntos: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Todos? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Todos? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Todos? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Todos? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de empezar, hermanos y hermanas, digamos juntos esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana,
sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos y hermanas, del más chico hasta el más grande, sean todos bienvenidos y un saludo para todos. Que Dios los llene de alegría y de paz. Vamos a la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que me quiera seguir con su Biblia, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 31 al 42. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. Lo vamos a interpretar de otra forma, o sea, no siguiendo palabra por palabra, o quizás sí. Bueno, vemos que la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. En este tiempo necesitamos consuelo. Y qué mejor no pedírselo al Espíritu Santo. Porque en una bienaventuranza de Jesús dice: felices los que lloran porque recibirán consuelo. Para ser más exactos, esa bienaventuranza está en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, pidámosle a Dios consuelo. Pidámosle a Dios su Santo Espíritu que nos da consuelo en los tiempos de prueba, en este tiempo de pandemia. Pidámosle a Dios su Santo Espíritu para ser consolados. Busquemos a Dios y Él se va a dejar encontrar si lo buscamos bien, si lo buscamos de corazón. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Y a veces nosotros nos quejamos. Nosotros nos quejamos de que, lo digo también por mí, no solo por ustedes, nos quejamos de que estamos enfermitos, de que estamos, de que nos falta algo, o que estamos en una prueba desde hace un mes, un año. Pero miren, Eneas hace 8 años que está en una camilla. Y hay personas que también salían en la Biblia, en una lectura pasada, que yo no hacía el Evangelio en aquel tiempo, pero creo que estuvo como un hombre, creo que, no sé, pero más de 20 años estuvo, como 34 años en una camilla estuvo. Entonces, podemos ver que nuestro sufrimiento no es comparado con el de ellos. Un paralítico se nos presenta ahora llamado Eneas, que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Es feo. Pero ojo, a nosotros nos pasa lo mismo. Pero no en una camilla física como la vemos, sino en una camilla del pecado. Estamos a veces sumergidos en el pecado y no nos levantamos. Estamos hace 8, 20, 10, 30 años en el pecado y no nos levantamos. Tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle a Dios que nos levante del pecado, que nos saque del pecado, que nos levante y nos diga: levanta tu camilla y anda. Que se nos perdonen los pecados y tengamos arrepentimiento y deseo de enmienda. Hablando de este tema, le voy a dejar en la descripción un video de cómo recibir el perdón de los pecados en cuarentena. Bueno, seguimos. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Jesucristo es el que sana. No creamos que viva un sacerdote sanador que tiene las manos sanadoras y esto. ¿Sabes quién es el que sana? Jesucristo es el que sana. No es el que sana a Pepito, fulano, que tiene las manos, muy bendecidas. El que sana, pueden tener los sacerdotes tienen las manos bendecidas, obviamente. Pero el que sana es Jesucristo, no es su propio intelecto ni su propio ser. Es Jesucristo el que sana.
se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. A veces nuestra vida puede ser un testimonio cuando nos levantamos del pecado. Nuestra vida es un testimonio cuando nos levantamos del pecado. Cuando nosotros somos borrachos, somos gente de mal gusto y nos convertimos, da testimonio a los demás, a las personas que están cerca, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Da testimonio de cómo te pudiste levantar. Alguien tan pecador se levantó, que estuvo 8 años, 20, 30 en el pecado y se levantó. Sirve de testimonio eso, sirve de testimonio de que Jesucristo siga obrando y haciendo milagros. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Qué bueno si le podemos decir al Señor: no tardes en venir a nosotros. Al Señor que le podamos decir: no tardes en venir a nosotros. No tardes, Señor, date prisa en socorrerme. Date prisa en sacarme del pecado, de la enfermedad, del vicio. Qué lindo poder decirle al Señor: no tardes en venir a nosotros. Como los discípulos le pidieron a Pedro: no tardes en venir a nosotros, nosotros le podemos decir a Cristo: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. ¿Ves que vieron que cuando buscamos, encontramos? Ellos buscaron a Pedro y lo encontraron y fue con ellos. Por eso que dice el Señor: pidan y se os dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Busquemos a Dios. Busquemos y lo vamos a encontrar si lo buscamos de corazón. Por favor, vamos a seguir. Y al llegar lo llevaron hasta la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Esto es lo que sirve también de testimonio, el hacer milagros. Los milagros son para nuestro testimonio. Y hay milagros en nuestra vida. Claro que sí que hay milagros. Claro que sí que hay milagros en nuestra vida. Día a día, momento a momento, hay milagros. Hay cosas que Dios siempre está con nosotros. Ojo, no cosas. Mejor dicho, siempre Dios está con nosotros. Y siempre nos ama. En el Evangelio, que es según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69, repito, San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Bueno, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién le iba a entregar. Bueno, estábamos en la lectura pasada sobre la Eucaristía, que Jesús decía: es mi carne y es mi sangre, el pan de vida que os daré. O sea, la lectura pasada que era el pan de vida que estábamos leyendo, y que la carne y la sangre, la carne y su sangre nos iba a dar Jesús. Bueno, vemos que los discípulos dicen: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Ojo, los discípulos, Ojo, los discípulos, muchos de los discípulos. A veces nosotros también nos quejamos de que el camino del Señor es duro.
de que el camino hacia la santidad es duro, que es imposible, que no es posible ser santo, que todos somos malos y que esto y aquello. Y Jesús nos dice, ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Dios quiere que lo sigamos a Él. A veces nosotros los discípulos vamos a tener preguntas, nos vamos a quejar y todo, pero Dios nos sigue fortaleciendo. Dios quiere que seamos santos. Vamos hacia la santidad. Vamos a ser santos en el cielo. Vamos. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se le concede. O sea, si el Padre, la fe que tenemos es por gracia de Dios, no es por nuestros méritos, ni por nosotros que vamos hacia Dios, no. Es gracias a Dios. Gracias a Dios estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos. Tenemos trabajo, comida, dinero. Es todo gracias a Dios. Es la gracia de Dios que nos contiene. Nosotros somos polvo y al polvo vamos a regresar. El alma es la que parte para la vida eterna. Y en la resurrección de los muertos, ahí vamos a ir con el cuerpo y alma. Pero el cuerpo vivificado, resucitado, va a ser otro cuerpo, no el como el que tenemos ahora. Un cuerpo mejor, inmortal, vamos a tener. Escuchen esto. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Eso nos pasa a nosotros. Muchos de sus discípulos nos volvemos atrás. Muchos de los discípulos de Cristo nos volvemos porque son palabras duras para nuestros oídos. El camino hacia la santidad nos parece duro. Nos parece muy duro. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Escuchen, eso nos dice Jesús. ¿También vosotros queréis marcharos? A mí, a vos, nos dice eso Cristo. ¿También ustedes se quieren marchar? ¿También vosotros queréis marcharos? Meditemos esa frase. ¿También vosotros queréis marcharos? Cuando estamos haciendo algo mal, seamos injustos con nuestro prójimo, con Dios, también. Meditemos esta frase, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, y esto es lo que tenemos que contestar nosotros. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Le tenemos que decir a Cristo, tú tienes palabras de vida eterna. Que quede así para siempre. Que nuestra vida sea un claro ejemplo de esas palabras de Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que así sea y las cumplamos. Bueno, terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los llene de alegría a todos. Les dejo en la descripción la misa, les dejo en la descripción de cómo confesarse en cuarentena y que Dios los bendiga. Amén.